Hola, ¿qué tal? Yo soy Tulio Moreno Reyes y le damos la bienvenida a Versus. Aquí hacemos periodismo. Bueno, pues vamos para 3 años de chantaje con esta supuesta guerra de autodefensa que inició el Estado de Israel en contra de la población palestina de Gaza, pues que está a la vista de todo mundo, pues las atrocidades que se han cometido con este pretexto. Y bueno, en ese contexto este año surgió una iniciativa para pues una marcha global a Gaza, manifestar apoyo de todos lados, y pues esta ocasión tenemos el gusto de platicar con Alma Alvarado, quien formó parte pues de la comitiva mexicana que se dirigió allá y pues nos va a contar su experiencia. ¿Qué tal, Alma? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada decirles que formo parte de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, Capítulo México. La plataforma Hacemos Vida en más de 27 países y formo parte de la Asociación Cívica Mexicanos Unidos. Y en ese contexto, bueno, pues estos últimos 2 años hemos levantado la voz en defensa del pueblo palestino y llamándole a lo que está sucediendo como un genocidio. Dentro de Mexicanos Unidos, somos los que promovemos un amicus curiae. ¿Qué quiere decir esto? Amigos de la Corte, para apoyar la demanda que puso Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y que Israel sea juzgado por genocidio y por apartheid. En agosto del año pasado, 2 de mis compañeros abogados viajaron a La Haya a dejar el documento sustentado con 2,000 firmas. El 22 de mayo de este año, hace unos meses, me tocó también pues esa tarea de llevar 6,000 firmas más, y aparte de eso, bueno, estar con personal de nuestra embajada en La Haya, haciéndoles una solicitud para poder hablar con uno de los jueces mexicanos que están dentro de la Corte Internacional. La respuesta, bueno, pues nos la hicieron llegar también por escrito a la embajada, y bueno, esto quiere decir que habrá un tercer viaje a La Haya. Ahí, bueno, antes de pasar a esta experiencia que tuvieron allá en Egipto, bueno, hay ya una resolución. O sea, se ha señalado que sí hay crímenes de guerra, sí hay pues, de lesa humanidad y pues todo lo que estamos viendo, o sea, un genocidio a todas luces, ¿no? Pero bueno, pues ¿qué vinculación puede tener si están pasándose por encima desde Israel y por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, pues de todos estos instrumentos multilaterales? ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimo. Yo siempre he creído en la solidaridad de a pie, en la solidaridad de los descalzos, en los que caminamos así, en la solidaridad de a pie, en la horizontalidad. Yo siempre he pensado que los gobiernos competen a intereses transnacionales y lo podemos ver con nuestro país. Nosotros le estamos pidiendo la ruptura de relaciones, pero también le estamos pidiendo algo tan básico y tan sencillo, que condene el genocidio, que se atreva a ocupar la palabra. Y es mediático. Ya lo dijo Desmond Tutu, si tú te quedas en la rayita en medio, en automático, estás del lado del opresor. Y entonces México tiene un largo historial en cuanto a política exterior, que como mexicana yo me enorgullezco de esa política exterior. Pero en el caso de Palestina, deja mucho que desear la postura de México. Nos falta un Lázaro Cárdenas, ¿no? Que rompa relaciones como lo hizo él para el tiempo de Franco. Nos hace falta otro de nombre priista que rompió relaciones con Chile para la dictadura, ¿no? Y lo acabamos de ver con López Obrador. A Dina Boluarte le dice que es una espuria, ¿no? Rompió relaciones con Ecuador. Entonces, sí se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, desde el momento en que tenemos al flamante canciller sionista, pues eso dice mucho, ¿no? Sí está el aparato diplomático mexicano favoreciendo es decir, una neutralidad o una tibieza que pues omite pues hacer juicios sobre lo que es pues muy visible, ¿no? Pero
pues no rompe entonces con la tradición un señalamiento más firme, ¿no? Claro, o sea, no honra esa política, esa diplomacia que ha tenido, ¿no? Yo, como te voy a decir, yo me enorgullezco muchísimo de la política exterior de México, porque, bueno, ¿quién pudo haberle salvado la vida a Evo Morales? ¿Qué país podía hacer lo que hizo México, no? Y siempre había unos compañeros que decían, México es el hermano mayor de la América Latina. Y México siempre ha tomado una postura de ser solidario. En cualquier contingencia siempre México es el primero en brindar la mano. Pero en el tema palestino pareciera que es una papa caliente para ellos y no toma una posición firme. Y yo vuelvo a repetir, Juan Ramón de la Fuente pues ha recibido premios de parte de los sionistas, ¿no? Claudia Sheinbaum no se atreve a decir la palabra genocidio y solo dice que por la vía pacífica. Yo creo que todos queremos la vía pacífica. El asunto es el sionismo que no lo permite, ¿no? Y la presión yo creo que debe ser muy grande, donde el gobierno mexicano ha jugado un papel de tibieza, ¿no? No solo de Estados Unidos, sino también pues de el Mossad y los lobbies que existen aquí, que no se dice, pero están muy presentes, ¿no? Por supuesto, mira, México le compra armas a Israel, le compra Pegasus, le compra toda la seguridad, el entrenamiento para las fuerzas policíacas, ¿no? Entonces, eso te dice muchísimo. El muro de Cisjordania está construido con cemento mexicano. Y así yo creo que si le seguimos rascando vamos a encontrar muchísimas cosas. Entonces, es una cuestión de que, inclusive lo dijo Meyer, ¿no? Moralmente deberíamos romper relaciones, económicamente no nos conviene. Entonces, anteponen siempre la situación del dinero sobre los seres humanos. Entonces, eso es algo que no puede ser tolerable, ¿no? Denota un declive de nuestra civilización donde pues no estamos valorando lo más importante, que es lo que somos, los humanos, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cómo es entonces que se organizan para esta marcha? Y bueno, ¿cómo es que pues, usted lo... Bueno, la Marcha Global por Gaza es una convocatoria de un grupo de compañeros en Europa. Y bueno, el propósito era sumarnos de diferentes partes del mundo, acompañar la marcha que venía de Túnez, la Sumoto, acompañar la flotilla donde venía Greta, y bueno, nosotros en esta marcha global. Fue toda una dinámica de organizarnos. De México solamente pudimos ir 12 personas. ¿Por qué? Porque cada uno asumió la responsabilidad de ese viaje. Entonces, el riesgo económico y el riesgo físico. Ya estábamos entendidos. La flotilla de la Libertad hace unos meses también fue atacada por drones. Ahí va uno de nuestros compañeros de la plataforma internacional, el compañero Takis Politis. Y bueno, cuando supimos que la compañera Greta, junto con otras personas, con el compañero Tiago, que él también forma parte de la plataforma internacional, que iban nuevamente, bueno, dijimos, pues vamos a organizarnos de alguna manera. Entonces, surge esta idea y bueno, quiero decirte que nos reunimos, éramos 4,000 delegados de todo el mundo. Sabíamos los riesgos que conllevaba, porque en estos preparativos, ya Israel estaba enterado de que se iba a hacer esta marcha y nos había tachado de yihadistas. Nos había tachado de que éramos simpatizantes de Hamas. Entonces, al ponernos una etiqueta, en automático estaba poniéndonos en riesgo. Fue muy complicado porque empezaron a llegar primero varias delegaciones de otros países y hay compañeros que ni siquiera les permitieron salir del aeropuerto. Desde ahí mismo los deportaron. Pero ¿esto quién lo hizo? ¿La autoridad? La autoridad egipcia. Egipcia. Okay. O sea, había todo un organigrama. El propósito era llegar todos el 12 de junio al Cairo. Todos íbamos a llegar ahí. El 13 íbamos a reunirnos para tomar los autobuses para llegar a Arisha. Arisha está a 40 kilómetros de la frontera con Gaza. O sea, íbamos a Rafah. A Rafah íbamos. Entonces, no fue posible llegar hasta allá.
Ellos ya sabían todo el organigrama que teníamos. Eran 40 kilómetros que íbamos a caminar. ¿Y cuál era el objetivo? Hacer este corredor humanitario, porque sabemos que hay muchísimas toneladas de ayuda detenidas ahí. Entonces, íbamos a presionar para que toda esa ayuda pudiera entrar. El propósito era llegar a las 4,000 gentes. No fue posible porque, bueno, de parte de Israel dio la orden al gobierno egipcio. Y el gobierno egipcio pareciera que se le ha olvidado que también han sufrido la cólera de los sionistas, ¿no? Con la situación del Sinaí. Entonces, ellos hicieron, pues, un trabajo de investigación tremenda, los egipcios, porque cuando empezaron a llegar los primeros delegados, por el solo hecho del sleeping, por ese solo hecho, los empezaron a detener y a cuestionarlos, ¿no? ¿A dónde vas, no? ¿A dónde vas? Y empezaron a deportar gente. Claro, empezaron a llegar de a poquitos. Cuando a otra compañera y a mí nos toca ingresar, no tuvimos ningún problema, ninguno. Yo lo que hice es que el sleeping igual lo metí en la mochila, que no se viera. De lo más turista llegué para que, bueno, pasara un poco desapercibido. Lo logramos, logramos llegar al hotel, pero ya sabíamos que en días anteriores había habido redadas en los hoteles. Entonces, donde teníamos la reservación decidimos no llegar, llegamos a otro hotel y bueno, al otro día 13 era reunirnos ya, todo este contingente de gente en un punto estratégico. Hay estas casetas de peaje, tomamos un taxi y cuando llegamos a esa caseta de peaje, el taxista ve la cola larga y nos pregunta que si éramos turistas. Sí, turistas, vamos a la playa, porque ahí nos íbamos a encontrar con los compañeros. El taxista nada tonto dice, no, ustedes no son turistas. Pero aparte de eso nos hizo un gran favor, porque él se salió de la cola, porque él vio que estaban pidiendo documentos. Ahí los iban a Sí, ahí nos iban a agarrar. Entonces él se sale de la cola y se parquea a un lado. Yo creo que en todas partes existen estas tiendas de conveniencia en las autopistas, y se va y se parquea ahí, toma combustible y nos dice, no puedo seguir, porque me van a meter en problemas. Entonces nos bajamos, íbamos dos compañeras mexicanas y una de Costa Rica, nos bajamos ahí y logramos ver, que fueron los videos que les mandé, donde ya había gente detenida, donde ya no tenían documentos. Ahí estuvimos como 4 horas, sabíamos que la delegación de México estaba más adelante, como a 20 o 30 kilómetros más adelante, y era el propósito reunirlos. Ahí estuvimos como 5 horas, hasta que un francés se acerca y nos dice, ¿ustedes tienen pasaporte o ya se los quitaron? No, es que nosotras sí tenemos pasaporte. ¿Y qué están haciendo aquí? Ya la tarde ya estaba cayendo. Por más para que se los quiten, ¿no? Sí, pero nosotros en acto de solidaridad pensamos, pues aquí vamos a estar con ellos. Él mismo, ahí es donde empieza la solidaridad y la empatía, porque no nos entendíamos totalmente en el idioma, pero hablábamos el idioma de la solidaridad. Entonces, eso fue lo que unificó en ese momento. Él mismo buscó un taxi y nos ayudó a pagarlo para que nos regresaran al Cairo, que estábamos como a 30 kilómetros, 40. Nosotros dijimos, no, pues no nos vamos a regresar al Cairo, vámonos hacia el otro retén, que es donde están nuestros compañeros. Sí, efectivamente logramos llegar, pero desde que pasamos el segundo retén vimos que había demasiados policías y bueno, pues no tardamos mucho rato para que nos encapsularan, éramos como 1,500 personas. En todo momento nos decían que sentados, abajo, sentaditos. Para encapsular a 1,500 personas, qué movilización policial debió ser. ¿Y con qué argumento eran estas detenciones? Porque, pues, bueno, o sea... Pues que no podíamos pasar porque... Por este señalamiento de que eran... yihadistas y pro-Palestina. Y de hecho los policías nos decían, Free Palestine, o sea, nos provocaban, pero burlándose, ¿no? Entonces, bueno... ahí tampoco necesitamos un lenguaje. Nosotros entendimos perfectamente lo que estaba pasando. Dijimos, bueno, pues hasta aquí vamos a llegar. Sí, nos tuvieron muchísimo tiempo ahí encapsulados. Llegaba un momento en que estos hombres que visten con sus túnicas blancas, largas, eran como unos 3, junto con un chiquillo como de unos 12 o 13 años, estamos sentados en el suelo, tenemos las mochilas en el suelo, pues pasaban encima de nosotros, así,
pisando nuestras cosas, pisándonos a nosotros. Era un acto provocativo. Sí. Claro, porque si nosotros empezábamos a decir sí, algo, claro, teníamos la policía atrás, que era el pretexto exacto para poder agredirnos. La delegación era como un círculo donde estábamos. Entonces, la delegación de México estábamos a la orilla del círculo, teníamos exactamente atrás a los policías. Yo tenía un tipo en la espalda que con su rodilla me empujaba, ¿no? Fue una situación complicada porque ya había momentos en que compañeros se levantaban y nosotros decíamos, sit down, pero no lográbamos ver qué estaba pasando. Lo que estaba pasando es que les estaban dando de latigazos, los estaban golpeando, a muchos se los llevaron, y eso lo logramos ver hasta el siguiente día, cuando nos enseñaron los videos. Entonces, éramos demasiada gente. Después empezamos a ver que empezaron a llegar autobuses, y bueno, pues ¿a dónde nos van a llevar? ¿No? Lo que hicimos es que las delegaciones de latinos tratáramos de irnos juntos, y eso fue lo que logramos. Nos regresaron al Cairo, afortunadamente, pero en ese recorrido, te quiero decirte que de Ismailia al Cairo son 90 kilómetros. Entonces, en esos 90 kilómetros de recorrido, nosotros no sabíamos a dónde nos iban a llevar. Si nos iban a llevar al aeropuerto deportados, pues era una ganancia. Pero ¿y si nos llevaban detenidos? Esa era nuestra preocupación. Había un compañero que era de comunicación. Él en todo momento estuvo con la Embajada de México diciéndole lo que estaba pasando. La embajada solamente se concretó a decir: manténganos informados. Así. Yo creo que... No enviaron a nadie. A nadie. Sin embargo, hubo otros cuerpos diplomáticos que sí llegaron, como el gobierno de Venezuela. Llegaron inmediatamente por su gente y se las llevaron no a un hotel, sino se las llevaron resguardados a otro lugar. También llegó la de Noruega. Nosotros decíamos, bueno, ¿y nuestra embajada? Nuestra embajada estaba en conocimiento desde antes de salir de la República Mexicana. Ellos ya tenían la lista de nuestros nombres, sabían nuestro itinerario de vuelos, o sea, sabían todo. Y sabían que estábamos juntos porque en ese momento el compañero les estaba informando. Aquí estamos los 12 juntos, aquí. Entonces, nos dejaron vivir la experiencia, ¿no? Así es. Bueno, y después de esto, ¿no se comunicaron con ustedes? Para nada. Yo sigo esperando que me llamen por teléfono o a nuestra compañera vocera, alguna de nuestros delegados. No lo han hecho, ni lo harán, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no les interesa, porque nos van a decir, bueno, ustedes vinieron bajo su propio riesgo. Es cierto, fuimos bajo nuestro propio riesgo y responsabilidad, y la asumimos, pero creímos que en una situación difícil, que para eso están, porque para eso son nuestros impuestos y pagan su salario, bueno, pues que iban a hacer lo correspondiente, pero pues lamentablemente no lo hicieron. Nos regresan al Cairo y nos dejaron en una estación de un metro. Dijimos, bueno, pues ya es ganancia, ¿no? Y bueno, pues ya nos organizamos para irnos cada quien a diferentes hoteles. Afortunadamente nosotros pudimos contar la experiencia, logramos regresar a dormir a una cama, pero la preocupación es qué hicieron con todos los compañeros que ya estaban detenidos, que ya les habían quitado el documento. Fue complicado. Hay personas con las que todavía no hay comunicación por parte ya no hay ningún detenido, eso sí, ya no hay ningún detenido. Después del 20 ya no había nadie detenido, hasta el día 20 ya todos estaban liberados, pero entonces empieza otra fase. Ya estando en Cairo, algunos compañeros los fueron a sacar de los hoteles. Algunos de ellos es un secuestro, los privan de su libertad estando en un cafetín. Uno de ellos, el compañero Said, que era una voz cantante, él es palestino y vive en España. Es una persona, un activista muy fuerte. Pues a él fue el que se lo llevaron, lo torturaron, lo lastimaron bastante el compañero. Estuvo 3 días detenido. Sin embargo, bueno, gracias a la presión internacional, lo liberan y bueno, pues él se va a Roma y de Roma se va a Túnez a seguir organizando, ¿no? Pero los demás delegados que nos quedamos ahí, bueno, dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Todos teníamos salidas, pues hasta después de la marcha. De lo que tenían previsto. De lo que teníamos previsto, porque era llegar a Rafah el día 15, domingo. Entonces, bueno, como no se pudo, ¿qué vamos a hacer? Estábamos pidiéndole a las autoridades pues que se nos permitiera hacer la marcha. Sabíamos que era nadar contra corriente.
Entonces, bueno, ahí fue donde las situaciones te van llevando y yo agradezco mucho al universo porque yo tenía que regresarme hasta el 23. Eran muchísimos días. El sábado, bueno, hicimos una reunión, la delegación, el domingo tratamos de relajarnos, pero, y es ahí donde la solidaridad no tiene fronteras. Conocimos en este grupo, en esta preparación del viaje, a una compañera mexicana que se llama Tania. Tania trabaja en un centro multidisciplinario. No trabaja, ella da un servicio, está haciendo un voluntariado. En un centro multidisciplinario donde hay niños huérfanos, donde hay mujeres huérfanas y son todos palestinos y están en Cairo. Y entonces ella hace el comentario y yo le digo, oye, pues yo quiero ir. Fui lunes, martes y miércoles y a pesar de que la marcha no se pudo hacer, para mí sí quedó una satisfacción grande porque pude abrazar a la niñez palestina. No me pude comunicar en el idioma, pero nos pudimos comunicar en el sentimiento y en el abrazo y creo que eso es muy satisfactorio. Eso para mí ya cuenta y cuenta muchísimo. Y es justamente esto lo que traigo, ¿no? Yo me acuerdo que en marzo del año pasado, Abigail Mendoza escribió un cuento que se llama Alma de Palestina y donde el personaje principal se llama Husán. Cuando yo vi ese cuadro, yo pues aquí está, justamente ahí está, ¿no? Cómo los niños a través de la pintura te están demostrando sus sentimientos, sus emociones. La tristeza, ¿no? Sí, esa tristeza, esa melancolía, esos triángulos que son las casas de campaña donde viven, ¿no? Y donde los están todavía ahí agrediendo, ¿no? Y donde los están agrediendo todavía, así es. Entonces tuve la oportunidad de poder pues convivir con ellos durante 3 días y justamente el día miércoles ya llegaba yo con los cuadros al hotel y en la recepción ya me estaban esperando la policía. Por el haber ido a visitarlos. Pues no sé si por ir a visitarlos o porque ya nos andaban venadeando, pero bueno, desde que entro a la recepción del hotel veo a 2 tipos que no son nada pequeños de tamaño y yo todavía le digo, I'm sorry, no English, pero dice, son policías, se nota. Entonces me pone la mano en la espalda y me va llevando. Me tuvieron en una habitación alrededor de 3 horas y media. Desde que entro a la habitación, lo primero que me piden es el pasaporte y el teléfono. No hablo inglés, no hablo árabe, ellos no hablaban inglés, tampoco español. Entonces fue un momento de que esperar, porque no me dice nada, ni sé qué pasa. Estaba otra compañera ahí, otra compañera de Costa Rica, y ella la tenían desde hace 1 hora ahí. Ella más o menos habla el inglés. Y bueno, ahí estuvimos alrededor como de 2 horas y media y llegó como el jefe de ellos. Ya después éramos 5 tipos en la habitación con nosotras. Él sí hablaba inglés, era como el jefe de ellos. Y lo primero que nos revisa es los pasaportes. Afortunadamente, el pasaporte que tengo actual tiene muchísimos sellos. De varias partes de América y bueno, acababa de regresar también de Europa, entonces solo lo revisó y nos los regresó y nos dijo que nada de política, nada de marcha por Gaza, solo turismo. Fue muy convincente su palabra porque el lenguaje corporal habla muchísimo. Mi preocupación en esas horas era cómo le voy a avisar a mis compañeros. ¿Cómo le voy a avisar a mi familia que estoy aquí? Porque no sé qué van a hacer conmigo. Porque ya sabíamos que había compañeros que estaban detenidos. Entonces, es una preocupación, es algo que te inquieta. Afortunadamente, hoy ya lo puedo contar. Sí fueron 3 horas y media muy tensas, pero bueno, me regresaron mi teléfono, me regresaron mi pasaporte y con esa advertencia, amenaza, ¿no? Como nos habían pedido el itinerario de vuelo, estaban en la habitación de nosotras, entonces le permitieron a la otra compañera que fuera a traer los documentos, obviamente junto con un policía, y entonces lo primero que vieron fue ese cuadro.
Entonces, obviamente, o sea, de que nos tenían identificados, pues no tenían identificados. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo lo estábamos haciendo? Por eso nos dijeron, ya, política nada. Afortunadamente, yo ese miércoles ya me había despedido de los chiquitos, porque dije, bueno, son 3 días, es economía el ir y venir, porque todo se hace en taxi y no hay que ir con las manos vacías. Entonces dije, bueno, hasta aquí alcanza mi capital para ir 3 días al centro multidisciplinario. Y bueno, me traigo ese satisfactor y digo, por lo menos no se llevaron esto, no me lo quitaron, nos permitieron, ¿no? Porque yo me imagino, lo quiero pensar así, que ellos vieron que nos íbamos a ir el siguiente lunes y que bueno, ellos también su economía no era como para estar deportando a tanta gente. Entonces, pues la advertencia fue muy clara y que nos iban a estar vigilando. Decidimos quedarnos en ese hotel por seguridad, porque ya lo habían ido a requisar, ya sabían quiénes estábamos, ya había pasado. La gente del hotel con nosotros se portó muy amable, el dueño les llevó café a los policías, nos llevó agua a nosotras, pero te quiero decir que en otros hoteles los mismos administradores o trabajadores llamaban a la policía. ¿Por qué? Porque había gente que estaba enojada con nosotros porque decían que habíamos ido a dejar mal a su país, que ahora iban a hablar mal de Egipto en el mundo. Lo que están haciendo es lo que habla mal de ellos, ¿no? Sí, pero entonces en ese malestar, pues ellos mismos llamaban a la policía. Sin embargo, en nuestro hotel fueron muy amables. El dueño nos dijo, no se vayan, aquí ya no va a haber problema, ya la policía ya vino. Entonces, pues decidimos continuar ahí. Y como, pues sí, efectivamente ya no, nada político, ¿no? Ya mejor vamos a turistear, aunque sea caminar ahí mismo en Cairo, zona, ¿no? Y esperar a que pase el tiempo. Hubo unos compañeros justamente ese miércoles yo tenía una entrevista virtual con compañeros de Monterrey, y el teléfono lo tenía el policía en la mano y el teléfono sonaba y sonaba y sonaba, que eran los mensajes que me decían, oye, ya vamos a entrar, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿qué pasó? O sea, imagínate, ¿no? Fue bastante tenso. Hoy lo puedo platicar más tranquila. Miedo, claro que hubo miedo, por supuesto que hubo miedo, porque la incertidumbre eso ocasiona, ¿no? Porque es una cultura totalmente diferente, el idioma, y bueno, la expresión corporal de ellos te dice mucho, tal vez por la misma situación de tensión en la que viven. Yo te quiero contar algo. Llegamos en la noche y al otro día en la mañana del día 13 empiezo a escuchar sirenas. Y horas antes Irán había bombardeado Israel. Ajá. Entonces empezamos a escuchar así los altavoces y yo me quedé en shock. Y me dice una compañera, no te espantes, a mí me sucedió lo mismo, es la hora del rezo, es el llamado al rezo, y lo hacen cada 4 horas. Entonces hay megáfonos por toda la ciudad del Cairo. Entonces, bueno, llegó un momento en que ya nos acostumbramos, ¿no? Pero sí vas con esa tensión de que sabes que algo puede suceder. Se siente la región agitada, ¿no? Se siente la región agitada. Yo hice algo, yo venía de estar en España y necesitaba yo otra ropa y le mandé a pedir a mi hija y le digo, oye, me mandas mis lentes, ¿no? Otros lentes. Entonces me pregunta, ¿qué se te rompieron los tuyos? No, es que yo sabía que si podía suceder algo, bueno, por lo menos tener unos lentes de repuesto, ¿no? Pero bueno, ahora traigo ese satisfactor de poder decir, pudimos estar con estos pequeños, pudimos abrazarlos en esa solidaridad y nosotros decimos, son huérfanos y siempre pensamos en las niñeces. Pero no solo son los niños, son las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Sara, que pintó eso, Sara ya no tiene a nadie. Y es una mujer de escasos 30 años. Entonces, es el anhelo por medio de la pintura, por medio de los bordados. Hay una chica que se llama Faiza. Faiza tiene 3 niñas y ella es la que borda esto, justamente. Ella es estos bordados, que son iguales a los de nuestro país. O sea, no hay diferencia, no hay ninguna diferencia, ¿no? Aquí están. Por eso yo siempre acuño esa frase de Palestina está en todas partes y Palestina somos todos.
¿no? Y bueno, en sus bordados, llevar la historia, ¿no? Llevar la historia. Estos significan las redes del mar, y esta parte de aquí significan el surco de los olivos. En ese deseo de enraizar, de decir, somos de esta tierra y no queremos irnos de ella, ¿no? Sí, de no perder pues el vínculo con su tierra, porque pues finalmente lo que están diciendo los sionistas, bueno, pues para más fácil, vete, ¿no? O sea, ya vete y no pasa nada, ¿no? O sea, aquí corres riesgo, ¿no? Pero pues sí, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Incluso también pues comentábamos antes, pues se están apropiando la cultura de los palestinos y pues con esto exterminar también a su futuro, ¿no? A los jóvenes, los niños, ¿no? Es que si tú acabas con los niños, acabas con el futuro de un país. Y es lo que están haciendo. Es lamentable y es reprobable ver a los soldados sionistas llevando a niños de 12 o 13 años presos o asesinando niños. Y a las mujeres. Ese es el objetivo de los sionistas. ¿Por qué? Porque las mujeres, los niños son el futuro. Y bueno, estamos hablando que solamente son 2 millones de palestinos. Y ahora están ocupando el hambre como arma de guerra. Nada menos en estos últimos días, en donde se está repartiendo comida y la gente está formada, han asesinado a 580 personas que están formadas ahí para la comida. Entonces eso te habla de que no hay humanidad de parte de ellos y que justamente por eso debemos seguir hablando del tema de Palestina. Mucha gente dice, es fanatismo. No, es un acto de humanidad, porque no podemos tolerar que ocurra algo así. Decían Beldoc Brecht, un día vinieron por los comunistas, pero yo no era comunista. Un día vinieron por los sindicalistas, pero yo no era sindicalista. Pero un día vinieron por mí. Entonces, estamos inmersos también en esta situación, ¿no? Sí, el fanatismo pues es aquel que está permitiendo esto, porque se supone que se estableció un corredor que fueron los mismos estadounidenses e israelíes quienes dijeron, aquí vas a recibir tu ayuda, ¿no? Y ahí es donde los están asesinando, ¿no? Así es, ahí mero. Entonces es algo que no podemos tolerar. Ocupar el hambre como arma de guerra y después decirle a la gente, ve, infórmate, y masacrarla. Nada menos antier bombardearon uno de los últimos cafés con internet en Gaza. O sea, es una forma de irlos aislando, terminar con ellos. Y es aquí donde decimos, levantemos la voz, hagamos algo. Mucha gente pregunta, bueno, ¿pero qué puedo hacer? Pues pon una bandera en tu casa, habla, reparte sandías, bueno, porque hasta la bandera palestina les han negado que la pongan, ¿no? Ahora las sandías son un símbolo de resistencia. Entonces, hablar de Palestina, seguir diciendo, están ahí, existen, y va a llegar un momento en que, yo lo he dicho, defender Palestina es defender la humanidad, es defendernos a nosotros mismos, porque no estamos muy lejos de que pueda sucedernos algo igual. ¿Por qué? Porque los grandes capitales han antepuesto la economía, el dinero, a los seres humanos, ¿no? Y esto pues nos semeja a los palestinos en esa situación de pueblo tercermundista, señalado de inferior, deshumanizado, como están haciendo en Estados Unidos, iniciando una narrativa pues, de criminalización, por supuesto deshumanizante, ¿no? Separando familias. Empieza también, o sea, estamos en una situación donde es un deber moral, ¿no? Solidarizarnos en ese sentido. Y bueno, ha tenido intercambios con sionistas aquí en México. ¿Cuál es la... Sí, o cuál es la... Fíjate que afortunadamente, de manera personal, yo no, pero en la Ciudad de México, que es donde paso la mayor parte del tiempo, hacemos, pues no son grandes murales, pero pintamos cosas alusivas a Palestina. Y, por ejemplo, hicimos algo alrededor del Ángel de la Independencia, que está en Vallado, y los sionistas son los que mandaron a que se despintara toda esa parte. Y ha habido compañeros en que sí han sido agredidos de manera física y verbal por ellos. Sin embargo, yo creo que ellos juegan otro rol arriba. Lo que han hecho es que ponen espectaculares en la Ciudad de México.
¿Ah, sí? Sí, ellos sí tienen el capital suficiente. O sea, si nosotros pintamos una barda, bueno, ellos ponen espectaculares, ¿no? Donde dicen algo así como que Hamas, el grupo terrorista Hamas está matando niños israelíes. Y hay varios espectaculares sobre San Jerónimo, que es una de las avenidas principales de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es una forma de querer contrarrestar lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero es una esquizofrenia, ¿no? Señalar de todos los crímenes que ellos cometen a los demás, ¿no? Decir que, bueno, ahorita en el caso de Irán, pues se evidenció que tenían una base militar debajo de un hospital y es lo que estuvieron utilizando como, pues, argucia para bombardear, pues, toda esta infraestructura social, ¿no? Y liquidar la habitabilidad de Gaza, ¿no? Yo creo que lo que han hecho los sionistas es que la tragedia del Holocausto, bajo esa tragedia, se escudan y creen que tienen póliza de eterna impunidad. Y no puede ser posible, ¿no? O sea, bajo esa premisa es bajo la que se escudan. Y entonces nosotros decimos, bueno, ese David se volvió ahora el Goliat, ¿no? Porque no, lo que están haciendo de verdad es totalmente inhumano, pero aparte de eso no tienen ni un poquito de sensibilidad. Ahora con estos 12 días que les tocó solo un poquito, ¿no? Que tampoco es agradable. Yo cuando escuché y lo externé, digo, bueno, también va a haber muertos y también son seres humanos. También yo creo que no se merecían vivir ese terror, pero a lo mejor era necesario para sacudirles un poquito las dos neuronas y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo contra Palestina? Pero tal parece que no, porque su situación es la expansión, el colonialismo, la dominación y quedarse con todo ese territorio. Y es lo que los demás pueblos del mundo debemos, pues, decir, no, basta. Lo que motivó su formulación, el imperialismo, ¿no? Bueno, ya, entonces, sí considera, Alma, que ya aquí en México, pues sí hay una conciencia mayor sobre lo que está ocurriendo, o todavía sigue ese velo del chantaje. Yo creo que sigue el velo del chantaje sin lastimar la creencia religiosa de nadie, pero yo creo que bajo esa premisa de que son el pueblo prometido, la gente se va con esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta hablar más y hacer conciencia? Sí, definitivamente. Todavía falta muchísimo. Y bueno, seguirle exigiendo a nuestro gobierno que rompa relaciones con Israel, de todo tipo, académicas, económicas, diplomáticas, de todo tipo, porque otros países lo han hecho. Es una cuestión de humanidad, es una cuestión de dignidad. Y hace falta seguir hablando, seguir levantando. Yo sí te quiero decir, no podemos decir que todos los judíos son malos, porque el judaísmo no es sionismo ni al revés, ni sionismo es judaísmo. Hay compañeros de la comunidad judía que marchan con nosotros en las calles y que dicen no en nuestro nombre, que tienen esa conciencia, entonces, y que han sido reprimidos inclusive también allá en Israel. Entonces, es una cuestión no de dogma, sino de humanidad. Y sí que hace falta seguir hablando y no invisibilizarlos, pero por supuesto, es de todos los días, no bajar la guardia, ¿no? Y es pensando en la niñez, en ese futuro que les está siendo quitado, arrebatado, ¿no? En adelante, ¿ustedes planean nuevas acciones? A lo mejor a nivel local, tiene 40 o 50 años que se está hablando de un boicot, pero pues no sirve. ¿Qué van a seguir haciendo ustedes? Bueno, eso sí, el boicot es parte esencial. Si nosotros dejáramos de consumir todo lo que producen, o sea, hay marcas que no voy a decir, ¿verdad? Pero muchos ya saben, si las dejáramos de consumir, tú dale un golpe a la economía y la derrumbas. O sea, sí es posible. Pero entonces también tenemos todos estos medios, ¿no? De boicot y de consume y de consume. Eso es una cuestión de sentido común personal, nada más. Eso es de responsabilidad personal, nada más. El boicot, seguir exigiendo la ruptura de relaciones, seguir hablando de Palestina, seguir marchando, seguir levantando la voz. No dar tregua, porque ellos no la dan.
Y tampoco ser tibiecitos, ¿no? Decir, bueno, es que por favor arréglense. Es que eso no va a ser, ¿no? Bueno, ya para concluir, Alma, ¿dónde pues quien esté interesado en participar o acercarse con ustedes puede, pues? Bueno, yo quiero hacer un llamado a la solidaridad, justamente. Esto habla, y habla muchísimo. El Centro Multidisciplinario Wetham, que está en Cairo, requiere de muchísimo apoyo. No necesitamos ir hasta Gaza, lo podemos hacer en el Cairo. Estamos hablando de 40 niños y alrededor de 20 mujeres. Los niños en el Centro Multidisciplinario les enseñan inglés, pintan, tienen juegos didácticos, pero sobre todo que traten de olvidar un poquito, ¿no? de adaptarse a esa nueva realidad en el Cairo. Y las mujeres, por consiguiente. El asunto es que, por ejemplo, ellas no pueden trabajar todavía allá. El centro requiere de todo. Entonces, hay una cuenta ahí donde se puede donar, donde se puede aportar. La solidaridad no tiene precio, no tiene tarifa, pero lo más hermoso, la solidaridad tampoco tiene fronteras. Entonces, pues me gustaría que alguien dijera, yo puedo mandar este dinerito y eso que se multiplique allá para todo lo que le hace falta al centro, ¿no? Para comprar más pintura, para comprar hilos, para que puedan seguir bordando y tejiendo de alguna manera su vida y pintando de manera ahora. Yo quisiera que ese cuadro en unos años no fuera ese, sino fuera algo diferente, ¿no? Y nosotros podemos hacer la diferencia. No necesitamos ir hasta Gaza. Ahí en el Cairo están estos niños huérfanos, refugiados, ¿no? Ahí. Y quien lo lleva a cabo, la dirección, pues también son compañeros palestinos. Entonces, ahí está, de cerquita, ahí pueden ayudar, pueden donar, todo suma, nada sobra, ¿no? Pues, Alma, de verdad, muchas gracias por esta conversación, es muy esclarecedora y pues vamos a estar muy al pendiente de lo que siga, estas acciones para denunciar pues el genocidio, que hay que llamarlo como tal, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por hacer esta cobertura, por dar este espacio y no dejemos de hablar de Palestina, porque Palestina somos todos. Gracias. Palestina es el tema y bueno, aquí no se puede matizar la brutalidad con que es una guerra, porque es una brutalidad contra personas desarmadas, contra civiles, en situaciones pues de desesperación, de hambre, de necesidad, de miedo. Y pues no por temor a la censura hay que dejar de denunciar, de señalar esto que está pasando allí, porque pues nos estaríamos colocando de un lado equivocado de la historia y pues es ahora y no después que se debe condenar. Bueno, les invitamos a que compartan pues su opinión con nosotros y por ahora nos despedimos. Esto es Versus, yo soy Tulio Moreno Reyes, muchas gracias.